Estás escuchando El Visionario Radio, transmitiendo desde Colombia. El Visionario, la radio que te ve. Somos seres que anhelamos saber, conocer de aquí, de allá. Nuestra curiosidad nos lleva a reencontrarnos a diario con las diferentes latitudes, y eso nos hace sentir que somos. Ahora podemos vernos frente a frente y compartir. El Visionario Noticias para escucharnos. El Visionario Noticias para ponernos en común. El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. José Vicente Campos Marroquín dirige El Visionario Noticias. Muy buenas tardes, oyentes del Visionario Noticias, voces y lecturas de la información. Hoy jueves 29 de enero, este es el circuito informativo de las 12. Les presentamos el panorama informativo más relevante de Colombia y el mundo. A continuación, los hechos que marcan la agenda nacional, desde tragedias aéreas y decisiones legislativas hasta operaciones contra el narcotráfico y medidas económicas sin impacto. Accidente aéreo en norte de Santander. El avión de Satena que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña y había desaparecido al mediodía de ayer fue hallado tras estrellarse en el sector de Curacica, zona rural de Playa de Belén. No se registraron sobrevivientes entre las 15 personas a bordo. Entre las víctimas se encuentra el representante Diógenes Quintero. Foro Económico Internacional. En Panamá, durante la apertura del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, el presidente Petro reiteró su llamado a una integración profunda del continente, basado en un pacto por la vida y la libertad. Debate político en el Senado. El ministro del Interior, Armando Benedetti, defendió el decreto 1390 en el marco del estado de excepción, asegurando que la medida tiene fundamentos fiscales y constitucionales y afecta solo a los sectores con mayor capacidad económica. Judicial y seguridad. La Fiscalía abrió investigación contra el exciclista Lucho Herrera y su hermano por la desaparición de 4 personas en Fusagasugá. La Armada de Colombia, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial, incautó un cargamento de narcóticos valorado en $200 millones en el mercado ilegal europeo. En Sabanas de San Ángel fue abatido alias 7, cabecilla de un grupo armado organizado junto a 4 de sus escoltas. Bogotá y movilidad. En febrero de 2026 iniciarán las obras del nuevo corredor de la carrera séptima con Transmilenio 100% eléctrico y más de 11 kilómetros de ciclorrutas. La alcaldía de Bogotá adelantó la recuperación de la transversal 127 en Suba con la siembra de 300 árboles y limpieza de operativos urbanos. 3 extranjeros reincidentes en delitos fueron capturados y serán expulsados del país tras hallarse armas y drogas en pagadiarios de la localidad de Santa Fe en Bogotá. En el Centro Internacional de Bogotá, la policía capturó a fleteros que habían robado a un ciudadano y huían por la calle 26. Alerta sanitaria del INVIMA. El INVIMA advirtió sobre la comercialización ilegal de un producto llamado Rebridge, promocionado como gotas oftálmicas para tratar glaucoma y cataratas, pero sin registro sanitario ni autorización en Colombia. Hechos que reflejan la compleja realidad del país, tragedias que enlutan, leyes que buscan justicia, tensiones económicas que desafían la región y operativos que golpean al crimen organizado. José Vicente Campos, Luis Guillermo Troya, Control Master Ángel Jaimes. Soy Alexandra Zapata. Bienvenidos. Están escuchando El Visionario Noticias. Somos su ejército nacional. Los niños, niñas y adolescentes son el futuro del país. No permitamos que arriesguen sus vidas y arruinen sus sueños por una falsa ilusión. Que no recluten tus sueños. Denuncia el reclutamiento forzado en la línea 141 del ICBF. 13ª Brigada del Ejército Nacional. Defensores de Bogotá y Cundinamarca. Patria, honor, lealtad. Nuestro compromiso es Colombia. Para Colombia y el mundo, El Visionario Noticias.
Voces y lecturas de la información. En el bloque internacional, el mundo atraviesa momentos de tensión política, económica y social que marcan la agenda global, desde conmemoraciones históricas en Europa hasta crisis diplomáticas en América y Asia, pasando por operaciones judiciales y movimientos sociales que reflejan la complejidad del escenario internacional. Alemania recuerda a las víctimas del nazismo. En el Parlamento alemán se conmemoró a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen nazi. La sobreviviente del Holocausto, Tova Friedman, se dirigió a los parlamentos en un emotivo discurso. Tensión Irán-Estados Unidos. El gobierno iraní advirtió que ve más probable una confrontación bélica que una negociación con Washington, tras el envío de una flota estadounidense a la región. El canciller Abbas Araghchi aseguró que responderán con firmeza a cualquier operación militar, aunque no descarta un nuevo acuerdo nuclear. Investigación en Alemania. La policía registró las oficinas de Deutsche Bahn en Frankfurt y Berlín por sospechas de blanqueo de dinero, justo antes de la presentación de su balance anual. México y Cuba. La presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó que la ayuda humanitaria a Cuba no se detendrá, pese a la presión de congresistas estadounidenses que buscan frenar los envíos de petróleo. Estados Unidos y Venezuela. El secretario de Estado Marco Rubio declaró que tras la captura de Nicolás Maduro, el objetivo es una transición hacia una Venezuela estable y democrática. La líder opositora María Corina Machado pidió que esa transición sea real y sin sectores del régimen en el poder. Crisis migratoria en Estados Unidos. Un juez federal suspendió temporalmente las detenciones de refugiados en Minnesota al considerar que violan la ley federal. En paralelo, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, anunció que no aplicará las leyes federales de inmigración, lo que generó fuertes críticas desde la Casa Blanca. Chile en alerta demográfica. El país registra la tasa de natalidad más baja de su historia, con menos de un hijo por mujer, según el Instituto Nacional de Estadísticas. Haití bajo presión. Estados Unidos impuso sanciones de visado a miembros del órgano del gobierno haitiano, acusándolos de respaldar a pandillas en medio de una crisis política. Perú y el Paraguay. Fue extraditado a Lima un peligroso criminal conocido como el Monstruo, líder de una red de extorsión. Además, el gobierno peruano anunció la liberación de 2 ciudadanos presos en Venezuela. Jóvenes de la generación Z protestaron en Lima para exigir la renuncia del presidente interino José Yeri. Europa y Asia. El primer ministro británico Keir Starmer se reunió en Pekín con Xi Jinping para fortalecer relaciones bilaterales. En China, 11 miembros de una mafia de ciberestafas fueron ejecutados. India proyecta un crecimiento económico de 7.4%, consolidándose como la cuarta potencia mundial. En Alemania, el canciller Friedrich Merz defendió el papel de sus soldados en Afganistán frente a críticas de Donald Trump. Dinamarca aseguró haber encarrilado sus diferencias con Estados Unidos sobre Groenlandia. En Níger, vuelos fueron suspendidos tras un ataque terrorista contra el aeropuerto de Niamey. El panorama internacional refleja un mundo en constante movimiento, tensiones militares que amenazan la paz, economías que buscan consolidarse y sociedades que reclaman cambios profundos. Desde Europa hasta América Latina, pasando por Asia y África, los hechos de hoy muestran que la política global sigue marcada por la confrontación, la memoria histórica y la búsqueda de estabilidad. Manténgase informado, porque cada decisión en el escenario internacional tiene repercusiones directas en nuestra región. El Visionario Noticias. Corporación Lonja Nacional de Propiedad Raíz, especialistas en avalúos comerciales en todo el territorio nacional, con un equipo de profesionales certificados. Mucha atención, militares y policías activos y retirados necesitan un avalúo comercial en 24 horas para Caja Honor, la caja promotora de vivienda militar y de policía. Llámanos y te asesoramos al 311-477-9047 o al 315-337-0537. Te acompañamos a cumplir tus sueños. Somos una empresa especializada en avalúos comerciales corporativos de todo tipo de bienes a nivel nacional.
con una capacidad humana de 50 personas en la sede principal y más de 300 profesionales inscritos en el Registro Nacional de Evaluadores, certificados en las 13 categorías del RA, que se encargan de realizar nuestros procesos a nivel nacional. Para la Corporación Lonja Nacional de Propiedad Raíz, lo más importante son ustedes, nuestros clientes. El Visionario Noticias. Estamos al día con la información de Bogotá, Colombia y el mundo. Desde Panamá, en el Foro CAR 2026, el presidente Gustavo Petro llamó a fortalecer la integración regional contra el crimen organizado, recordando avances como el Centro de Cooperación Policial Internacional de la Amazonía junto al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Y aquí sus palabras. Y en Manaus me reuní allá con el presidente Lula la última vez para fundar, incluso inaugurar edificios ya hechos de integración policial, y creo que ese es el camino. Y en Ipiales lo he dicho, pero puede ser en Ecuador, una de las grandes fronteras de la droga. Hay que construir necesariamente integración policial, y no solamente es ecuatoriana y colombiana, que ya la tenemos, sino abrirla para poder ser eficaces relativamente, aunque hay discusiones al respecto. Y eso es integración. ¿Por qué? Porque no es exactamente sobre una carretera que deberíamos abrir, doctor presidente Noboa, porque están hechas. Si las cerramos, cruza lo ilegal. Eso camina a pie entre las quebradas y la selva. No, claro, también sobre las carreteras, pero sobre las carreteras circula sobre todo el trabajo, y eso es riqueza. Y le ofrezco entonces esa posibilidad de que hablemos. Pero en relación a toda la civilización latinoamericana, un pacto contra las mafias, no digo contra las sustancias que son inertes, es un pacto por la vida y la libertad. Y lo mismo le diré al presidente Donald Trump. No sé cómo saldrá esa conversación, pero es lo que pienso. Y por eso, presidente Lula, a pesar de nuestra cercanía de modelos económicos, porque también puedo mostrar esos resultados, pero en nuestro tamaño. Sí, en mis 3 años hemos reducido la pobreza, 2 millones de personas salieron, hemos aumentado la clase media, 2,5 millones de personas entraron, hemos elevado sustancialmente el salario, que yo ya no llamo mínimo, sino vital, precisamente por la vida, y alcanzamos ese nivel estadístico. Ahora intentan tumbarlo, pero en el capitalismo hay contradicción. Esta es una señal que cubre a Bogotá y Cundinamarca. El Visionario Noticias. En el departamento de Cundinamarca aún no han formalizado su matrícula muchos estudiantes en colegios públicos. La gobernación activó un plan de búsqueda en veredas y barrios para que ningún niño quede fuera del aula. Escuchemos al gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel. 27.300 estudiantes aún no han formalizado su matrícula en Cundinamarca. A 8 días de haber finalizado el proceso de matrícula, todavía hay un número importante de niños y jóvenes que ya estaban vinculados a colegios públicos que aún no se han registrado. Algo pasó con ellos. O se cambiaron de domicilio, se trasladaron a un colegio privado, sus padres aún no han realizado este trámite o simplemente están pensando en aplazar. En cualquier caso, estar fuera del aula no es bueno. Por eso hemos lanzado el plan En la clase te extrañamos, una operación de búsqueda activa que recorrerá vereda por vereda, barrio por barrio, para identificar a estos estudiantes y acompañar a sus familias en el proceso de reinscripción, de matrícula para el periodo 2026. Ya lo saben, nuestros más de 50 embajadores profesionales de la Secretaría de Educación estarán en los 108 municipios no certificados de Cundinamarca buscándolos uno a uno. No podemos consentir la ausencia de los niños donde deben estar, en las aulas de clase. La educación es el camino y en Cundinamarca ningún niño se queda sin estudiar. Están escuchando El Visionario Noticias. ¿Estás buscando transformar tu hogar o proyecto? En Fábrica de Tejas del Sumapaz ahora también presentamos nuestra increíble línea de puertas y ventanas.
Tenemos lo que necesitas, puertas de alta calidad, ventanas, derechas e izquierdas para cada espacio y también soluciones especiales para tus baños. Lo mejor de todo es que regresaron los precios de Bogotá. Esto significa precios insuperables. Visítanos hoy mismo en la carrera sexta número 412 Fusagasugá. Teléfono 320-270-0848. Fábrica de Tejas del Sumapaz y su nueva línea de puertas y ventanas. El Visionario Noticias. Nota al cierre. La Contraloría General de la República verificó el proceso de contratación con la empresa Saab Gripen para el reemplazo de los aviones Kafir. La revisión incluyó análisis de mercado, comparación de ofertas, estudios previos, negociación y compromisos de compensación industrial. El organismo no halló irregularidades ni formuló observaciones que afecten la legalidad o la transparencia del proceso. Damos paso al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien nos hablará sobre esta contratación. La transparencia hace parte del ADN del Ministerio de Defensa y somos conscientes que los recursos de la nación son sagrados y así lo confirma el informe de la Contraloría General de la República después de evaluar el proceso de contratación de una capacidad de superioridad aérea de los aviones Gripen. Concluyó dos aspectos importantes. El primero de ellos es que se ajustó a todos los procedimientos de transparencia acorde a la Constitución y la ley. Y segundo, que da respuesta a una necesidad estratégica de la nación. La adquisición de esas 17 aeronaves, que muy seguramente protegerán las generaciones de los próximos 50 años, cuya adquisición es acompañada también de un soporte logístico, de un entrenamiento, de una transferencia de tecnología, de unos offset que tienen impacto social, confirma que el proceso que se ejecutó al interior de Defensa fue transparente, fue correcto y fue acorde a las necesidades de la nación. Somos seres que anhelamos saber, conocer de aquí, de allá. Nuestra curiosidad nos lleva a reencontrarnos a diario con las diferentes latitudes y eso nos hace sentir que somos. Ahora podemos vernos frente a frente y compartir. El Visionario Noticias para escucharnos. El Visionario Noticias para ponernos en común. El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. José Vicente Campos Marroquín dirige El Visionario Noticias. Estás escuchando El Visionario Radio, transmitiendo desde Colombia. El Visionario, la radio que te ve.